Pero bueno, queridos patitos, seguimos con estas miradas hacia el año 2004, en este caso con un ultimátum a Saddam Hussein, que las jóvenes generaciones no recordarán, pero fue dictador en Irak. 2004, 06, 16 de junio de 2004. Hoy se cumplen 15 meses del ultimátum a Saddam. En plena cuenta atrás hacia la devolución de soberanía a Irak, me parece útil rescatar de la hemeroteca un artículo que un servidor escribió poco antes de iniciarse la guerra. Hay una serie de impresiones que el lector, espero, me sabrá perdonar, y mucho más al haber recuperado esto 20 más 1 años después. Por tanto, muchos se expresan por la paz, incluso entonces, en 2004, en junio de 2004. Pero queda en el aire una duda, que explicaré con una frase corta. Una manzana podrida pudre tarde o temprano a las demás. Es muy bonito decir no a la guerra y todas esas cosas, pero realmente a esos pacifistas yo les pregunto, en aquel momento, el 16 de junio de 2004, ¿qué hacemos con países tan problemáticos como Irak, Corea, si Estados Unidos comete infamias manipulando gobiernos y economías a lo largo del mundo? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la misión primordial de la casi inútil Naciones Unidas? La guerra parecería ser la única solución contra gobiernos que promueven el terrorismo, que son incapaces de gobernarse por su propia mano en beneficio de su propio pueblo, que promueven el odio hacia los países desarrollados y que en la compra de armamentos ven la solución al hambre y a la pobreza que viven. No, no apoyo la guerra, en definitiva, no es la solución, pero estando entre tanto pacifista y personas conocedoras de las políticas de estos países en pleito, no puedo más que dar mi opinión si la guerra con un país en el que en un futuro pueda poner en duda la libertad y la paz mundial no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Respuesta. Artículo del 11 de marzo de 2003 a las 20:46 horas. Diré datos que considero esenciales para comprender por qué se odia a Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos es el país más terrorista del mundo. Es el único país que ha sido condenado por el Tribunal Internacional. Fue en los años 80 con Reagan cuando hicieron un bloqueo ilegal sobre Nicaragua, porque podía llegar a ella cargamentos de alimentos desde la Unión Soviética. Y eso no es todo. La obligaron a alinearse con un bando. En principio no querían sujetarse al modelo de Guerra Fría, pero Estados Unidos obligó al gobierno democrático del pueblo nicaragüense a decidirse por la Unión Soviética mediante presiones de toda índole, lo mismo que en Cuba 30 años antes. En Cuba se han hecho muchas barbaridades, como actos terroristas contra camiones de bollos de desayuno y leche para que no llegaran a las escuelas y se pusieran en contra de Castro o meter a un agente en un lugar del ingeniero que buscaban en Canadá para hacer que hiciera llover con un tipo de polvo de plata y derrocar gobiernos y colocar gobiernos títeres, mirar hacia otra parte, como en Chile, justo el 11 de septiembre. Henry Kissinger está detrás de esos acuerdos de paz de París y de muchas otras cosas como esta. Asesinatos consentidos, torturas, desapariciones, baños de sangre que salpica a todas las administraciones de Estados Unidos sin excepción alguna. En América se creen los dueños. ¿Quién no recuerda la política de amedrentamiento de Reagan y Bush Senior cuando decían, parafraseando a Hitler, que Nicaragua era un puñal soviético apuntando al corazón de América, o que estaban a 2 jornadas de marcha de Texas? Y lo que de que los rusos iban a bombardear territorio yanqui desde la isla de Granada. Y el resto del mundo. Pues más de lo mismo. En Asia le conocen bien 2 y probablemente hoy sean 3 millones de vietnamitas sufren las consecuencias de la brutalidad de Estados Unidos en lucha por sus intereses. La guerra de Vietnam, la guerra de independencia de Vietnam, de potencias extranjeras, comienza formalmente en 1945, pero no termina hasta 1975, el 1 de mayo, cuando la guerra termina. Lo mismo que hasta el 1 de enero de 1959 Cuba no fue una nación independiente y Tailandia convertida en el prostíbulo de las tropas estadounidenses.
Y cuando a un tío le da con especular con su moneda, George Soros hunde la economía de toda Tailandia. La India y Pakistán, a su suerte, armado unos a otros y otros a otros para que así podamos elegir bando. Y China mejor no tocar, pero por si acaso le hacemos sabotajes y operaciones encubiertas en el sur y el oeste. El Tíbet puede esperar. ¿Qué decir de Palestina? Es la madre del cordero, y nunca mejor dicho. En Estados Unidos el lobby judío tiene mucha influencia. Son listos en un país de imbéciles y tontos sikh. Por lo general, por lo que no es de extrañar que posean periódicos como el Washington Post, el New York Times o el Los Angeles Times, las mayores del cine hollywoodiense y demás, y ejercen presión en Washington para que elabore una política favorable a los intereses del Estado de Israel. Por cierto, a Sharon le encantaría llevar a cabo una restitución del Gran Israel. ¿Sabéis los límites orientales? Pues sí, niños, el Tigris y el Éufrates. Pero como sois muy listos, seguro que lo esperabais. Estos líderes nuestros tienen una vena religiosa que no veas. Bush es el elegido de Dios en la tierra para realizar la misión. ¿Cuál? Solo él lo sabe. Y ahora lo mismo. He oído rumores de que se apoya en Estados Unidos porque Francia apoya a Marruecos al acabar de vender 5 fragatas, entre otras embarcaciones, que si Marruecos había movilizado a 100.000 soldados, que si la guerra con España era inminente, que si Estados Unidos ayudó a paralizarlo y que proporciona el paraguas protector contra amenazas de este tipo. Basura. O como lo de que Estados Unidos colabora contra el terrorismo. En todo caso será el Estado francés el primer colaborador del Estado español. Y luego la colaboración de Saddam con Al-Qaeda. Saltándonos que en todas las diatribas Bin Laden descalifica siempre que puede el régimen de Saddam. El régimen iraquí es de partido único, el Baas, socialista, laico. Es decir, que no tiene que ver con el islamismo, no es un régimen islamista, por lo que no habría razones para entender relación alguna. Y sí, Saddam es un asesino sanguinario, pero Saddam también, y nadie va a bombardear Israel, ¿verdad? Aunque tenga tantas o más resoluciones incumplidas en Naciones Unidas como Irak. Y es que, ¿por qué vamos a admitir a los Estados Unidos que ataquen a Irak bajo mandato de Naciones Unidas? ¿Para que formalmente exista hasta la próxima situación de crisis, siendo en la práctica inoperante? Para eso no. Para eso se rompa la baraja y se reparten de nuevo las cartas, porque el sistema actual está basado en lo que Churchill, Attlee, Truman, Roosevelt y Stalin decidirán en Yalta Potsdam, porque si no, los 5 miembros permanentes siguen siendo los ganadores de la guerra. Además que el sistema no funciona y está basado en una relación de injusticia. Economistas de gran solvencia afirman que el crecimiento con equidad es posible, y la prueba está en Corea del Sur, Singapur, Taiwán, los tigres asiáticos. Eficiencia y equidad son posibles, ambas simultáneamente. Además, que el libre mercado no es la solución. Todos los estados deben de intervenir en las economías de sus países. El neoliberalismo, en mi opinión, como el nazismo, mezcla liberalismo económico, que implica la nula protección del individuo frente a la brutalidad del mercado, y conservadurismo político, en el que el disidente es el enemigo y no se puede participar en la toma de decisiones o dar opiniones contrarias. Es el pensamiento único, el modelo totalitario. Y eso es Aznar, esos Berlusconi, esos Bush, son gentuza. Decía Marx que los ciclos capitalistas se agravan, y es verdad. Con cada crisis nueva, la bola de nieve que suponían los problemas capitalistas se hace más grande. Cada vez las crisis eran más profundas y las siguientes serían las que preludiarían el fin del capitalismo. Tenía razón. No sé por Keynes y la aplicación de las políticas del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar en Suecia en 1933 y en Estados Unidos con Roosevelt de ese mismo año. La siguiente crisis, a 1929, se hubiera cargado el sistema capitalista. Ahora con el neoliberalismo se trata de volver a esquemas pre-keynesianos y eso lleva a crisis, como la de 1929 o 1973 o 2001, que para agosto ya se veía claramente que había una crisis en los Estados Unidos. Y puedo decir que la próxima crisis económica será muy grave, y que si no se hace nada con la consiguiente, se acabará el capitalismo.
Pero como he dicho antes, espero que surja, que hagamos posible un nuevo orden internacional más justo, un orden en el que Estados Unidos no tenga el 17% de los votos del FMI y del Banco Mundial, y para tomar una decisión fundamental se necesite el 85% de los votos como mínimo, un orden mundial en el que el mercado sea justo, regido por la razón de los hombres de buena voluntad que gobiernan los países del mundo, teniendo en cuenta las ya famosas palabras del presidente Kennedy: todos somos humanos, todos traemos hijos a este mundo, todos respiramos, comemos, bebemos, sentimos y dormimos. No en este orden, pero el mensaje es lo importante. Lo que nos une a 6.000 millones de seres humanos en este planeta. Y que este es el único planeta que tenemos. Y no es nuestro. Es de todos los seres vivos que hay en el planeta. No es nuestro. Es de nuestros hijos y nietos que recibirán este planeta como herencia. Un lugar donde vivir. Y en la crisis de Irak se juega más que atacar a Saddam o no. Que eso, lo de quitar a Saddam de en medio, estamos de acuerdo todos. Son otras las claves fundamentales. El que va a sufrir es el pueblo de Irak, y es la validez o no del sistema surgido de 1945 lo que está en juego. Hoy, en el día en el que acaba de cumplir un año y medio el derrumbe de las Torres Gemelas y el Pentágono, salvando que hay muchos interrogantes de quién fue el autor material y quién fue el autor moral del hecho, Estados Unidos no ha hecho más que hacer cosas que generan odio allá donde va. Así normal que le pongan bombas. Y gente impotente que sea hombre bomba, es decir, suicida, es su último recurso. No lo justifico, pero no puedo llegar a entender. Francia, Rusia, China, Siria, Alemania y Angola están en contra de la guerra. Camerún, Chile, México, Guinea, Conakry y Pakistán se abstendrán, pero se oponen a la guerra. El mundo pide resolver las cosas pacíficamente, y el neoliberalismo quiere guerra. Aznar quiere guerra, pero no la tendrán. No en mi nombre. Acabo de saber que el 88% de los soldados británicos en el Golfo no quiere ir a la guerra, y tampoco el 91% de los oficiales. Y son 50.000 oficiales. 50.000 soldados, perdón. En Kuwait, la fuerte Euronews, incluso a Blair se le suben a las barbas dimisiones y disensiones. Lo más prudente es un no a la guerra, pero si la cosa sigue adelante debemos estar preparados. Kofi Annan, que en el fondo es un cagado, un medio pelo, porque no critica tan a fondo como debiera, dice acertadamente que si Estados Unidos ataca fuera de la ONU sería la desaparición efectiva de la ONU y del Consejo de Seguridad, pasando por alto que desde hace mucho tiempo países llevan recibiendo resoluciones de dicho Consejo y se las pasan por el arco del triunfo. Diré que habrá que pensar en un nuevo modelo, uno equitativo, un modelo universal social. Además, aunque tuviera armas de destrucción masiva Irak, ¿qué hay de las armas de Israel? ¿Y de las de Rusia? ¿Se olvidan de que China también tiene un poco de todo? No nos engañemos, entre Estados Unidos y Rusia tienen el 90% de las armas de destrucción masiva del mundo. No a la guerra, sí a la paz. La diplomacia nunca tiene un punto final. Siempre es un punto y seguido. Nunca se puede dar por terminadas unas negociaciones. No en diplomacia. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. La misión de Naciones Unidas viene recogida en la Carta de Naciones Unidas firmada en agosto de 1945 en la ciudad de San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos de América. Y en las misiones de Naciones Unidas, y así toda guerra patrocinada por esta organización se marca como objetivo la restauración de la paz y se prohíbe derrocar regímenes. Por eso Saddam Hussein sobrevivió en 1991. Para finalizar todo este largo discurso diré que la base del sistema de Naciones Unidas es el Estado. Mientras haya estados, habrá sistema internacional de una u otra forma, tranquilos. Pero debe basarse en la igualdad, la libertad y la fraternidad de toda la humanidad. Lo importante es que todos somos iguales, pero hay que dar un paso más allá, iguales antes que la vida, o ante la vida. En todos los órdenes, la respuesta debe ser de la izquierda, del progresismo, de esas masas que queremos el cambio en el mundo, que pedimos un mundo mejor y más justo, que queremos que se implanten los derechos humanos en todo el mundo y que las concesiones sociales se amplíen y tomen fuerza en forma de derechos sociales fundamentales y, en el caso del Estado español, conlleven la instauración de la República.
Espero respuestas. Un abrazo y saludo solidario desde el progresismo. Ahí estaba una reflexión que enlaza respecto de lo que sucedió en 2004 con ese texto de 2003 en una fecha tan temprana como el 11 de marzo de 2003, con una perspectiva algo curiosona de ese Juan Carlos Pérez de ese año 2003-2004, y que seguramente sería contestada no en lo sustancial respecto de la crisis de cierto modelo de relaciones internacionales, pero sí en algunos aspectos, más allá del ámbito sustancialmente próximo respecto a la crisis de Irak de 2003, sí, respondiendo al añadido de que no se estableció el después, cosa que tenía que haberse establecido la idea de qué hacer después de la conquista de Irak en 2003 por parte de Estados Unidos y aliados, que haber hecho después con el partido Baas, con la situación de los sunnis, de los chiíes y de los kurdos. Eso no se planificó y de ahí salió la madre del cordero de lo que sucedió 20 años después con respecto al territorio de Irak. Y esa es la parte importante y que da cierto grado de suprema razón respecto a los que nos opusimos desde primera hora a esa guerra en Irak, respecto de las consecuencias que devinieron y que en su literalidad tenemos respecto de lo que sucedió o dejó de suceder, en tanto en cuanto mucha de la parte que he comentado con mayor nutritividad, con mayor literatura, con mayor estudio, 20 años son muchos, dan para reflexionar, para profundizar en el pozo del conocimiento, hacen que la posición en 2024-2025 sea distinta, aunque no tanto como algunos desearían, pero distinta en buena medida de 2003-2004. Y por eso ahí está la reflexión, sin tener ocultaciones, porque eso sería impropio de mí. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.